Me llamo Jack Riley, sargento de la Infantería de Marina que murió en una misión en Irán. Al dejar mi espíritu, conocí a Jesucristo. Y lo que me dijo destrozó toda idea que tenía sobre la guerra, el juicio y los últimos días. Me dio una fecha específica, el día exacto en que el mundo sería consumido por fuego nuclear. Y no faltan décadas. Está muy cerca, más cerca de lo que esperábamos. Así que, si todavía estás escuchando, quizás el Espíritu Santo esté tocando tu corazón. Si mis palabras han despertado algo en ti, si tu espíritu percibe mi urgencia, por favor, deja un amén en los comentarios. Deja que este mensaje resuene. Que el cielo sepa que has despertado. A los 34 años, me asignaron misiones importantes. Esa noche, frente a la costa de Irán, reinaba una oscuridad absoluta. Mi equipo y yo estábamos allí en un pequeño barco de buceo. Nuestra misión era colocar un dispositivo de monitoreo en el fondo marino, en una zona vulnerable. Debíamos ser rápidos, silenciosos y discretos. Entrar, salir. No se permitían errores. Mi compañero, Alex, estaba conectando al técnico. Ben y yo seguíamos de guardia, anclando el dispositivo. Entonces ocurrió. Un crujido agudo. El suelo tembló. Un ruido sordo vibró a través de mi traje. No fue una explosión, sino algo más, como si el fondo del océano se estuviera derrumbando. El agua era violenta, se arremolinaba como un tornado, levantando sedimentos con tanta fuerza que no podía verme las manos. Mi corazón latía con fuerza. Respiraba con dificultad. Ben estaba atrapado y el mar rugía, vivo y furioso. No pensé nada. Corrí hacia él. Mis manos arañaron los sedimentos, el agua me desgarraba como un ser vivo. Apenas podía distinguir la silueta de Ben en la oscuridad. Pero no me detendría. Nunca. Entonces, me golpeó. Un arrecife irregular surgió de la nada, estrellándose contra mi cara. Mi máscara se hizo añicos, los fragmentos me cortaron la carne. El agua salada me llenó la boca, la nariz amarga, asfixiándome como si intentara ahogarme desde dentro. Jadeé, pero no había aire, solo el mar me envolvía. Entonces la oscuridad lo envolvió todo. Pensé que la muerte no sería nada, solo vacío, como encender un interruptor y desaparecer. Pero no fue así. No me levanté ni caí. Era como si algo o alguien me tirara suave pero firmemente. No sé cuánto tiempo pasó antes de que todo se aclarara. El Capitolio. Pero no era el edificio que se ve en las noticias. Brillante y lleno de trajes. Este lugar era diferente. Parecía antiguo, como si hubiera estado allí durante siglos, olvidado por el tiempo. Una fina capa de polvo lo cubría todo, como si el lugar hubiera sido abandonado. Las grandes columnas blancas estaban agrietadas, con líneas irregulares que las recorrían como cicatrices. La bandera estadounidense estaba hecha jirones, ondeando débilmente con el viento. No sentía las ventanas, estaban oscuras, no reflejaban la luz, sino que la absorbían como los ojos vacíos de un cadáver. Sentí una opresión en el pecho. Esto no era un sueño ni una alucinación. Era real, mucho más profundo que la realidad. Era una advertencia envuelta en la esencia misma de la historia de mi país. Empecé a caminar, sin saber por qué. Cada paso me pesaba, como si pisara el peso de cada decisión, de cada sacrificio, de cada momento que había construido este lugar. El aire estaba denso, no de polvo, sino de significado. Podía sentirlo. Esto era más que una ilusión. Era un recordatorio de algo que habíamos perdido, algo que corríamos el riesgo de perder para siempre. La cúpula se alzaba sobre mí, agrietada pero aún imponente, como si me desafiara a comprender lo que estaba viendo. Mi corazón latía con fuerza, no de miedo, sino con el peso de saber que me estaban mostrando algo que no podía ignorar.
algo que no solo me afectaba a mí, sino a todos. Y mientras estaba allí, mirando las ruinas del lugar que había jurado proteger, lo sentí, un cambio, como si el suelo estuviera a punto de derrumbarse nuevamente. De la oscuridad, él apareció. Un hombre salió de la escalera derruida, sus botas resonaban sobre la piedra rota. Vestía un uniforme viejo, descolorido y remendado, con una espada colgando de su costado. Su rostro estaba descolorido, pero sus ojos eran los más tristes que jamás había visto, como si cargara con 1000 penas. Él me miró y juro que fue como si me hubiera estado esperando. Sargento Riley, dijo con una voz profunda como el fuego en la fría noche. Sé quién es usted y sé por qué está aquí. Me quedé paralizada. ¿Cómo sabía mi nombre? Tenía la boca seca, pero no podía apartar la mirada. Se acercó y vi la insignia en su chaqueta, algo de otra época. Otra guerra. Soy Nathaniel Braddock, dijo, un general de la guerra de 1812. No estoy aquí por usted, sargento. Estoy aquí porque Jesús le ha encomendado ver ahora lo que necesita ver. Nathaniel Braddock se detuvo al final del pasillo y señaló la pared de piedra agrietada. Mira detrás de ti, dijo con voz firme pero pesada, como si estuviera poniendo sobre mí una carga que no estaba preparada para soportar. No sabía cómo moverme, pero de alguna manera lo hice. La pared brilló y luego se abrió como una cortina, revelando una habitación circular iluminada por una luz débil y parpadeante. 7 hombres estaban sentados alrededor de una mesa de madera, sus ropas eran antiguas, abrigos de cuello alto y botas de montaña. La superficie de la mesa de madera vibró, la madera se movía como venas bajo mi mirada, viva con algo antiguo. No levantaron la vista, pero sus voces resonaron en el espacio, bajas y urgentes, como una oración que no se permitía escuchar. El primer hombre habló y sus palabras me traspasaron. Si Estados Unidos olvida a su creador, se desintegrará, no por los enemigos externos, sino por los internos. Se me revolvió el estómago. Pensé en las noticias, la división, la ira en casa. Luego otra voz. El fuego de la guerra no se encenderá con disparos, sino con el orgullo que se infiltra en el corazón. El miedo se apoderó de mí, no el tipo de miedo que se siente en el campo de batalla, sino algo más profundo, como si estuviera viendo las raíces de algo maligno. El tercer hombre, con el rostro marcado por la tristeza, dijo. Una generación que vive en la gracia pero se olvida de ser agradecida será la última señal antes de que la bendición se acabe. Se me hizo un nudo en la garganta al pensar en todas las cosas que damos por sentado. Finalmente, una cuarta voz. Las leyes no te salvarán. Solo la reverencia a Dios puede sostener el fundamento. La voz fue un puñetazo. Fe. Era el ancla que habíamos soltado. Sus palabras no eran solo advertencias. Eran verdades grabadas en el aire que exigían mi atención. Uno de los 7 levantó la vista, sus ojos se clavaron en los míos. Su mirada no era curiosa. Era como si viera cada rincón de mi alma, cada duda, cada cicatriz. Me quedé paralizado y mi corazón latía con fuerza como si fuera a estallar. Su siguiente voz sonó, no humana, sino algo más, como si la historia misma hablara, profunda y resonante. Ustedes vienen de una generación que lo ha visto todo y no ha temido nada. Habéis construido torres de orgullo, pero os habéis olvidado de erigir altares. Habéis marchado por el poder pero habéis descuidado vuestro deber hacia el cielo. Mira el presente. Mira las señales. Sus palabras fueron un empujón, un impulso, una advertencia antes de la tormenta. La habitación se estremeció. Apareció una grieta en el techo y una luz fría y pálida se derramó sobre él. Aparecieron palabras en las paredes, moviéndose, brillando. No fue casualidad. Los niños ya no escuchan a sus padres. Contuve la respiración. Entonces las imágenes inundaron mi mente, horribles y vívidas.
La Estatua de la Libertad se partió en dos y cayó al puerto. El monumento a Lincoln sumergido en agua negra, su rostro de piedra en silencio. Las calles de la ciudad de Nueva York están inquietantemente silenciosas y cubiertas de ceniza. Sin explosiones, sin guerra, solo un colapso silencioso y expectante. Me dolía el pecho de desesperación, como si estuviera viendo morir mi hogar. Esto no era una fantasía. Era un atisbo de lo que podría haber sido. Un futuro que pendía de un hilo, y yo era incapaz de apartar la mirada. La voz de Braddock rompió el silencio. Muchos antes que tú han visto esto, dijo, con los ojos cargados de pesar, pero permaneció en silencio. Ahora te toca a ti recordar. Sus palabras fueron como un informe de misión, claras e inquebrantables. La sentencia ha sido pronunciada, pero no se ha ejecutado. Todavía no. Tragué saliva, con la mente dando vueltas. No era miedo. Era comprensión. Tuve que llevar esto no como una carga, sino como un llamado, a ver, a saber, a actuar. Lo que había presenciado no era solo para mí. Era para todos. Y cuando Braddock se giró y su figura se desvaneció en la oscuridad, lo sentí, una chispa de propósito, ardiendo de miedo, diciéndome que esto era solo el comienzo. La capital se derritió a mi alrededor como arena que se desliza entre mis dedos, los pilares agrietados, la bandera hecha jirones, el peso de todo había desaparecido. La luz que me había contenido empezó a encogerse, a replegarse hacia adentro. Y sentí que me arrancaban de un lugar donde todo tenía sentido, como si me arrancaran de una habitación cálida y me arrojaran a un mundo donde nada estaba completo. Estaba suspendido, atrapado en algún vacío, ni frío, ni calor, ni luz, ni oscuridad, simplemente nada. Como si caminara por el aliento mismo de Dios. Mi pecho no subía ni bajaba, pero seguía aquí. Seguía siendo yo. Algo profundo, más antiguo que mis primeros recuerdos, me susurró. No fue una palabra. En realidad, no. Sino una llamada, fuerte y suave, que decía, escucha, Jack. Escúchame de verdad. No tenía miedo, pero tampoco estaba tranquilo. Estaba esperando. Era como si el universo mismo contuviera la respiración. Y yo era parte de él, suspendido en un instante que parecía eterno. Entonces todo cambió. El espacio a mi alrededor se iluminó, no la luz cegadora de los faros ni la luz abrasadora del sol. Esta luz era diferente, como si viniera del corazón eterno. Sin origen, sin límites, simplemente no me picaba los ojos ni me quemaba la piel. Era inteligencia, presencia, memoria, todo en uno. Cada parte de mí, cada pensamiento, cada duda vibraba, resonaba en una sinfonía invisible. No solo vi esa luz. Era parte de ella, como si me sostuviera. El espacio se movió y yo estaba de pie. No, no estaba de pie, solo existía en un vasto campo de luz blanca. Era infinito, se extendía en todas direcciones. Esto no era un lugar. Era un momento, una verdad, algo tan vasto que apenas podía retenerlo en mi mente. Y mientras estaba allí, perdida en ello, supe que lo que fuera que viniera después, me cambiaría para siempre. A lo lejos, en el centro de aquel campo interminable, apareció una forma. Al principio, solo una mota, apenas perceptible a la luz. Pero se fue acercando poco a poco, sin parar. Mi pecho se apretó, no por miedo sino por algo más profundo. No sabía quién o qué vendría, pero cada parte de mí estaba lista, esperando el momento en que apareciera y cambiara todo. La figura en la distancia se hizo clara. Era un hombre, pero más que un hombre. Era fuego. No del que quema, sino del que purifica, como si pudiera borrar toda falsedad y dejar solo la verdad. Mi corazón latía con fuerza. Era Jesús. Entonces me llamó por mi nombre, Jack. Con solo esa palabra, mi alma ardía.
Su voz resonó de nuevo. Tu cuerpo mortal se desvanece, Jack. Pero tu alma, tu verdadero ser, nunca ha estado más despierta. Lo sentí, una claridad que nunca había conocido. Este lugar no era el cielo ni el infierno. Era una encrucijada, un espacio frágil donde la eternidad se encontraba con la temporalidad. Aquí es donde me encuentro con mis hijos, dijo. Pero no estás aquí para quedarte, Jack. Tu tiempo en esta tierra no ha terminado. Hay algo más grande esperándote. Algo que aún no puedo ver. En ese momento, estando en su presencia, cada herida que llevaba, física, mental, espiritual, simplemente se desvaneció. La culpa de las guerras, las noches sin dormir repitiendo órdenes que seguí pero nunca entendí. La soledad que acepté como el precio del deber, todo había desaparecido, se había quitado de encima como un abrigo pesado. Me sentí completo y limpio por primera vez en años. ¿Por qué volvería? Al dolor, al caos, al mundo desgarrándose. Quería quedarme aquí, en esta luz, donde todo tenía sentido. Pero entonces habló, con voz suave pero firme, antes de que regreses, Jack, hay algo que debes ver. Algo que no puedes olvidar. Una tarea que nadie más puede llevar a cabo. Me dolió el corazón, era una tarea difícil. No estaba lista para más peso, pero sus palabras no eran una petición. Eran un llamado, y sabía que no podía darle la espalda. La luz a mi alrededor empezó a temblar, a cambiar de forma, a remodelarse. El campo de luz desapareció y el cielo se abrió, vasto e interminable. Yo estaba muy por encima de la tierra, mirando hacia abajo. Y déjame decirte que ahí fue cuando empezó la parte más difícil de mi testimonio. Vi el mundo entero extenderse como un mapa viviente, pulsando con energía. Pude distinguir continentes, países, ríos, ciudades, no solo sus formas, sino algo más profundo. Cada lugar desprendía una especie de zumbido espiritual. Algunos brillaban débilmente, como brasas moribundas. Otras eran oscuras, devoradas por sombras oscuras que parecían vivas, cargadas de intención. Sentí una opresión en el pecho, no por el miedo sino por el peso de lo que estaba viendo. Esto no era solo geografía. Era el alma del mundo al descubierto. Jesús estaba a mi derecha, silencioso pero firme, su presencia anclándome. Sentí que podría derrumbarme bajo la enormidad de todo, pero él me sostuvo sin una palabra. Entonces habló, su voz clara y tranquila, cortando el caos en mi cabeza. ¿Qué ves, Jack? No sabía qué responder. No era solo una pregunta. Era un desafío, como si me pidiera que enfrentara algo para lo que no estaba preparada. El mundo de abajo estaba vivo, se movía y podía sentir que se dirigía a algún lugar oscuro, a algún lugar definitivo. Se me secó la garganta y supe lo que vendría después. Me iba a sacudir hasta el fondo del alma. Mientras miraba ese mapa viviente, vi movimiento, sombras que se movían como nubes de tormenta, cargadas de muerte. Mis ojos se fijaron en uno de ellos, que volaba sobre Europa del Este. Y fue como si mi visión se expandiera, volviéndose más que vista. Fue un conocimiento puro y abrumador. Vi ejércitos en movimiento, tanques cruzando fronteras sin banderas, sin marcas. Los misiles estaban preparados en los silos, y su frío metal brillaba con un propósito. Entonces la visión se amplió. Rusia, China, Irán, Corea del Norte, cada uno de ellos se mueve, los motores de la guerra cobran vida. Se habían tomado decisiones. Vi a los líderes sonriendo a las cámaras y estrechando manos. Pero tras puertas cerradas, temblaban, impulsados por algo más antiguo, más oscuro que la razón. Mi corazón se aceleró y mis manos temblaron, no por miedo sino por el peso de todo. Entonces llegó su voz, profunda y tranquila, como un lago que esconde una tormenta. Octubre de 2025, día 17. El ataque comienza aquí.
Las palabras impactaron como una onda expansiva. 17 de octubre de 2025, una fecha tan específica, tan cercana. Mi mente daba vueltas, imaginando el caos, el fuego, las vidas extinguidas. Irán fue la chispa. Pero no se trataba solo de salas de guerra o de política. Jesús habló de nuevo, con voz firme pero penetrante. Esta guerra no empieza en los concejos ni en las capitales. Crece en los corazones humanos, corrompidos por el orgullo, el miedo y el hambre de control. Lo vi entonces. El verdadero enemigo no eran solo los ejércitos o los misiles. Fuimos nosotros, nuestras decisiones, nuestra ceguera. Y cuando comprendí esa verdad, sentí un escalofrío al saber que esto era solo el comienzo de lo que tenía que cargar. Entonces mi visión cambió y vi Estados Unidos, no solo un lugar en el mapa, sino mi hogar. Mi corazón pareció abrirse de golpe, derramando dolor e incredulidad sobre la misma tierra que una vez juré defender. Esta era la tierra donde me mantuve erguido, con la mano sobre el corazón y los ojos llenos de lágrimas, prometiendo mi lealtad, mi servicio, mi vida. Aquí fue donde crecí, donde reí y lloré, donde creí que la bondad todavía tenía un lugar. ¿Pero qué ocurrió ante mis ojos? Me destrozó en un destello cegador. Nueva York desapareció. Simplemente se fue. Sin previo aviso, sin tiempo para correr, solo una luz blanca que lo tragaba todo. Washington le siguió en cuestión de momentos y sus poderosos símbolos de la democracia se derrumbaron como polvo. La capital y los monumentos se desmoronaban en tierra. Los Ángeles, Dallas, Chicago, todos cayeron en rápida sucesión. Ciudad tras ciudad se desvanecieron en crecientes nubes de fuego. Sus horizontes se borraron como si nunca hubieran existido. No quedaron cuerpos, ni gritos, solo ceniza, ceniza. Y un silencio tan profundo que rugía, más pesado que cualquier campo de batalla que hubiera pisado, más definitivo que la muerte misma. Mis manos empezaron a temblar. Sentí un nudo en la garganta que me impedía respirar. Quería alcanzar a través de la visión y abrazar a alguien, a quien fuera. Pero no había nada que tocar. Este era mi hogar, mi gente, mi país, y ardía. Entonces Jesús habló. Su voz no temblaba. Era tranquila, firme, pero cada sílaba tenía un peso tan inmenso que me oprimió el alma. Este es el camino hacia el que se dirige el mundo, dijo. Un fuego que consumirá más vidas en un solo día que todas las guerras de su historia juntas. No podía hablar. No podía moverme. La magnitud era incomprensible. Mi espíritu gritaba en mi interior, esto no puede ser real. Esto no puede pasar. No aquí. No a nosotros. Pero la visión no parpadeó. No se suavizó. Se alzó ante mí como la verdad, no como una amenaza. Un atisbo de lo que vendría si la humanidad se negaba a dar marcha atrás. Fue una advertencia nítida y clara como un trueno en un cielo seco. Y sabía en lo más profundo de mi ser que ese era el precio de darle la espalda a algo más grande que nosotros mismos. Entonces Jesús dijo algo que rompió la desesperación como un salvavidas arrojado a aguas tormentosas. No es inevitable. Esas palabras me impactaron como un rayo de luz a través de una grieta. Un rayo de esperanza, pero no apaciguó el dolor que sentía por dentro. Con labios temblorosos, lo miré y pregunté, con la voz apenas contenida, ¿entonces por qué me muestras esto? ¿Por qué me dejas verlo si no tiene por qué suceder? Mi corazón latía con tanta fuerza que lo sentía en los dientes. Necesitaba entender. Necesitaba creer que había una razón. Que esta visión no era solo un tormento, sino una llamada. Antes de que pudiera respirar de nuevo, el suelo se movió. Una nueva escena se desplegó, la novena visión. Vi el estrecho de Taiwán, oscuro, tenso, y entonces estalló. Las fuerzas chinas avanzaron como una marea imparable.
Los barcos estadounidenses se movieron para interceptarlos, pero fueron superados. Sus cascos metálicos fueron destrozados por el fuego y el agua. Ya no quedaba ninguna estrategia, solo caos. El estrecho de Hormuz se cerró a medida que Irán afianzaba su control y los petroleros iluminaban el mar como antorchas, cada explosión enviaba columnas de humo negro al cielo asfixiante. Luego llegó Rusia. Ejércitos avanzaban hacia el este, arrasando tierras con una marcha fría e implacable. No hubo resistencia lo suficientemente fuerte como para contenerlos. Todo ocurrió demasiado rápido. Dominós, uno tras otro, cada uno cayendo más fuerte, más violentamente. Me sentí enfermo. Cada acto de agresión desencadenó una reacción en cadena. Cada represalia hundió al mundo en un colapso único, vasto e irreversible. La guerra total no se avecinaba. Se estaba desatando ante mis ojos. Entonces Jesús habló de nuevo. Sus palabras todavía eran tranquilas, pero ahora estaban cargadas de urgencia. Se acabó la era de la diplomacia. Las palabras ya no bastan. Solo la oración puede detener lo que ha comenzado. Eso me golpeó más fuerte que las bombas. Solo oración, no políticas, ni negociaciones, ni siquiera poderío militar. Oración, el tipo de entrega que este mundo había olvidado. Quería gritar y pedir otra solución. Pero no había ninguno. Su mensaje era inconfundible. Esta no era una crisis política. Era una crisis espiritual. Una guerra no solo exterior, sino interior. En las decisiones que tomamos. En la fe nos abandonamos. En el silencio que confundimos con la paz. Mi cuerpo tembló, no solo por lo que vi sino por la verdad que ya no podía dejar de ver. No lo entiendo, susurré con la voz quebrada. ¿Está el mundo realmente tan cerca del abismo? Todo lo que hemos construido. Nuestras vidas, nuestros hijos, nuestras iglesias, nuestras ciudades. ¿Es todo tan frágil? Esa pregunta permaneció en el aire, sensible y sin respuesta. Y luego vino la 10ª visión. Esta vez no se trataba de guerra ni de explosiones. Fue peor. Se trataba de nosotros, almas humanas. Vi la tierra como un lienzo de luces tenues. Almas parpadeando como velas frágiles en una tormenta oscura. La mayoría eran tenues y apenas brillaban. Algunos desaparecieron por completo. No podía respirar. Mi pecho se apretó como si algo me aplastara desde dentro. Estas no eran solo almas abstractas. Éramos nosotros, nuestros vecinos, nuestros amigos, nuestros hijos, la gente que amamos. Nuestra luz espiritual se desvanece. Jesús no dijo ninguna palabra, pero no era necesario. La verdad me inundó como un tsunami. La apatía era el arma más letal de todas. El orgullo encendió la mecha. Y la ausencia de oración, fue el silencio que permitió que el mal avanzara sin resistencia. Lo vi todo. Cada oración que elegimos no rezar. Cada momento nos quedamos cómodos en lugar de fieles. Cada vez que decíamos, alguien más hablará, nos quedábamos en silencio. Cada uno había tallado una grieta en los cimientos hasta que no quedó nada sobre lo que pararse. Lloré. Aunque no brotaron lágrimas, mi alma lloró. Esta fue la verdadera guerra. Y no lo estábamos perdiendo. La mayoría de nosotros ni siquiera nos dimos cuenta de que estábamos allí. Si esta visión habla algo profundo dentro de ti, si toca algo real en tu espíritu, deja un amén en los comentarios. Déjame saber que no soy la única que siente el peso de esta hora. Porque esta lucha no es solo mía, es nuestra. Pero no es inevitable. Jesús dijo, esas palabras no cayeron por sí solas. Cortaron la desesperación como un rayo repentino de sol que atraviesa un huracán. Todo mi ser se congeló.
Sentí como si alguien me hubiera lanzado un salvavidas mientras me ahogaba en visiones de horror y ruina. Todavía estaba temblando, todavía trataba de estabilizar mi respiración después de presenciar ciudades consumidas por las llamas, naciones derrumbándose como frágiles fichas de dominó y cielos ennegrecidos por un humo que parecía ahogar la esperanza misma. Me volví hacia él temblando, vulnerable, abrumada. Mi voz se quebró. No es inevitable. Entonces, ¿por qué me muestras todo esto? ¿Por qué me haces sentirlo? Llévalo. Vívelo como si ya hubiera sucedido. Mis palabras salieron como pedazos de vidrio roto, cada uno afilado por la confusión y el dolor. Mi mente estaba hecha un caos, un nudo enredado de miedo e incredulidad. Lo que había visto, guerra sin piedad. Un silencio que gritaba más fuerte que las bombas. Familias separadas unas de otras. Luz tragada por la noche implacable. Fue demasiado para el alma de cualquiera. ¿Por qué yo? ¿Por qué ahora? Jesús no respondió inmediatamente. Pero él me miró, y esa mirada por sí sola contenía más respuestas que cualquier frase jamás podría dar. Sus ojos eran firmes, inquebrantables, llenos de una profundidad que me hizo sentir completamente conocida. Fue como si él viera cada grito que no había pronunciado, cada duda que no me había atrevido a nombrar. Y aunque no dijo nada por un momento, lo sentí. Algo en la atmósfera cambió, sutil pero poderoso, como el viento antes del cambio de estación. El mismo aire parecía susurrar, prepara tu corazón. Algo más viene. Entonces la visión cambió, no como una sacudida o un corte, sino como alguien que limpia suavemente la suciedad de una ventana empañada. Poco a poco, la desolación se desvaneció y debajo emergió una nueva imagen. Volví a ver el mundo, todavía ese mismo mapa viviente de luz y sombra que había visto antes. Pero esta vez, en las vastas y oscuras extensiones donde nada se había movido, pequeñas luces comenzaron a parpadear. Al principio apenas visibles, luego más fuertes, después más como brasas tenues brillando en una noche sin viento. No se trataba de incendios forestales ni de focos. Estas eran personas, almas, vidas. Vi a una mujer de rodillas en una habitación oscura, con las manos temblorosas y el rostro empapado de lágrimas, pero con los labios moviéndose en señal de oración. Un niño pequeño se acurrucó en el pecho de su madre, susurrando palabras que solo el cielo podía comprender plenamente. Un hombre mayor, con las manos curtidas, aferraba un rosario desgastado por décadas de uso y se mecía suavemente mientras rezaba por un mundo que tal vez no llegaría a ver restaurado. Y luego vi más. Comunidades enteras escondidas en sótanos bajo iglesias en ruinas en pueblos olvidados. En los márgenes del mundo, reunidos en silencio. Cabezas inclinadas, voces alzadas en una adoración suave e inquebrantable. Afuera reinaba el caos. Pero en su interior, siguieron adelante con fe. Sentí una opresión en el pecho, pero no por miedo esta vez, sino por una repentina oleada de algo que no había sentido en lo que parecía una eternidad. Esperanza, pura y sin filtros. Jesús habló de nuevo. Su voz era tranquila, firme, como el cambio de marea. Ya ves, Jack, no todo está perdido. En los lugares más profundos del mundo, todavía hay quienes no se han inclinado, quienes no se han rendido. Sus oraciones sostienen los cielos. Son las anclas que impiden que la humanidad caiga de cabeza en el abismo. El mundo no tiene idea de cuánto le debe a estos corazones ocultos. Me incliné más cerca, cautivado. Esas luces que vi, se estaban multiplicando. Los vi en Manila, en Caracas, en Kiev, en Kinshasa, en un pueblo sin nombre de la India, en una iglesia desmoronada en una montaña de Albania, en un hospital devastado por la guerra en Sudáfrica, donde una sola enfermera, con las manos cubiertas de sangre y sudor, susurraba oraciones sobre cada herida que curaba. Cada luz estaba conectada, finos hilos dorados que se extendían a través de océanos y continentes, apenas visibles, pero que pulsaban con energía sagrada. Tejieron una red viva, llena de propósito,
fuerte más allá de la lógica, brillando con silencioso desafío. Esto, dijo Jesús con una voz llena de ternura y de fuego, esta es mi iglesia. No el que persigue multitudes o aplausos, no el que imita al mundo en busca de relevancia. Pero el que trabaja en lo secreto. Que llora en la noche. Que llama mi nombre cuando nadie me ve. No podía respirar. Ni siquiera podía hablar. No eran solo personas. Eran guerreros. Estas no eran solo oraciones. Eran armas, escudos, salvavidas. Contra todo lo que había visto. Frente al horror, el silencio y el colapso, ellos permanecieron en pie. Y estaban ganando. Esa red brillante siguió creciendo. Cada nueva luz parecía una promesa. Que incluso en la hora más oscura, hubo quienes se negaron a rendirse. Eran anónimos, a menudo invisibles, pero eran conocidos en el cielo. Y era su fe, pura, real, persistente, la que frenaba las compuertas. Y en ese momento, algo se quebró dentro de mí. No por desesperación, sino por revelación. Empecé a temblar. No por miedo, sino por comprensión. Esta era la verdadera guerra. No entre gobiernos o ejércitos, no entre bombas y sanciones, sino entre la oración y el silencio, entre los que gritarían y los que se cruzarían de manos y se alejarían, entre los vigilantes y los indiferentes, entre la intercesión y la apatía. Esos hilos dorados no eran aleatorios. Nacieron del sacrificio, de un padre que ayunó por su hijo perdido, de una mujer que ofreció cada nivel como adoración, de un grupo de adolescentes que eligió pasar su noche de viernes orando en lugar de desplazarse, en lugar de adormecerse, en lugar de escapar. Y me impactó profundamente. La fe de una persona podía detener un misil. Un clamor sincero al cielo podía desatar una tormenta. Una comunidad, humillándose ante Dios, podía cambiar el rumbo de toda una nación. El poder no estaba en los titulares. No estaba en la política, ni en las armas, ni en el miedo. Estaba en ellos. Estaba en ti. Estaba en quienes rezan. Y si estás escuchando esto ahora mismo, donde quiera que estés en el mundo, ya sea en una cocina en Kansas o en un tren en Tokio, necesito que sepas que eres importante en esta guerra. Deja un comentario. Dime desde dónde me escuchas. Déjame ver las luces. Mapeemos juntos este ejército de esperanza porque esto no ha terminado. Ni de lejos. Y tu luz podría ser la que frene la marea en tu ciudad. No subestimes el poder de tu oración. Ni ahora ni nunca. Jesús me miró con ojos firmes y dijo, serás mi trompeta en el silencio, Jack. Aunque se burlen de ti, aunque no crean, harás sonar la llamada. Les recordarás que el tiempo no es para siempre, pero mi misericordia sí, si la buscan. Sus palabras me impactaron como una chispa, encendiendo algo en mi interior que nunca había sentido en la guerra, en el entrenamiento ni al enfrentarme a ningún enemigo. No era ira ni miedo. Era urgencia. Nació de la ternura, una compasión que ardía como el fuego. Sentía una opresión en el pecho, como si mi corazón intentara contenerlo todo. Ya no era solo un marine. Estaba siendo llamado a algo más grande, algo sagrado. Entonces la visión cambió. Una última imagen me impactó profundamente, una pequeña iglesia de madera en la campiña estadounidense. Sencilla, desgastada, nada ostentoso. Dentro, 7 personas estaban arrodilladas, rezando. Su luz, pequeña y firme, brillaba como el sol, penetrando la oscuridad que los rodeaba. Podía sentir su calor, su poder. El mundo se salvará por quienes oran, dijo Jesús con voz clara. No por quienes dan órdenes. Se me hizo un nudo en la garganta. Esto era todo. La verdad a la que me habían conducido. Ni poder, ni estrategia, sino oración. Y sabía que mi misión era llevar esa luz, tocar esa trompeta.
Pase lo que pase, escucha esto, Jack. Jesús dijo, con su voz como un ancla en la tormenta, dile a mi pueblo que deje de pensar que sus oraciones son inútiles. Deje de creer que el mal es demasiado grande. Deje de esperar a que alguien más dé el primer paso. Cada uno de ellos es una voz en un coro que puede contrarrestar la marea. Pero tienen que hablar. Tienen que creer. Tienen que luchar. Sus palabras me pesaron, como si se me clavaran en el alma. No sé cómo explicar su peso. Cómo me cambiaron para siempre. Había visto guerra, muerte, destrucción. Pero esto era diferente. Esto era esperanza. No como un sentimiento, sino como un arma. Una fuerza más poderosa que cualquier misil. Lo sentí en los huesos. La oración no eran solo palabras. Era poder. De esos que podían cambiar el rumbo de las naciones. Mi corazón se aceleró. No por miedo, sino por propósito. Ya no era solo un testigo. Era un mensajero. Y el mensaje era claro, la fe podía mover montañas, pero solo si nos atrevíamos a arrodillarnos. Caí de rodillas. No porque me lo pidiera, sino porque mis piernas ya no me sostenían. La verdad que me habían dado era demasiado grande, demasiado pesada. Toda mi vida como marine, entrenamiento, misiones, noches en territorio enemigo, nada me preparó para esto. La verdadera batalla, la que importaba, se libraría de rodillas. Entonces la visión llegó una última vez. Esa pequeña iglesia de madera en la América rural. 7 personas rezando, su luz brillando como una estrella. Era una esperanza viva y feroz. Jesús se volvió hacia mí, sus ojos de fuego pero no ardientes, llenos de consuelo. Ahora, Jack, mira al verdadero enemigo, dijo. La escena cambió, oscureciéndose como un lienzo mojado. Un palacio, un salón de poder. Hombres y mujeres estaban sentados alrededor de una mesa de madera oscura rodeada de pantallas, mapas y documentos. Pero no estaban solos. Detrás de cada uno había sombras, no humanas ni monstruos, sino una oscuridad viviente que se movía como humo que no se desvanecía. Sus susurros no eran gritos, sino hilos de veneno. Demuestra fuerza. Aunque signifique mentir, llámalo seguridad. Que fracasen con la comida, con el oro. Así que teme donde el miedo habita. Dios no llama a la guerra paz, ni a la paz debilidad. Se me heló la sangre. Lo entendí. Detrás de cada tratado roto, de cada embargo, de cada provocación, había fuerzas espirituales en juego. Esta guerra no empezó hoy ni ayer. Comenzó antes de que la humanidad caminara sobre la tierra. Y ahora estaba en su punto más caliente. La verdadera pelea no estaba solo ahí afuera. Estaba en nosotros, en las decisiones que tomamos, en las oraciones que olvidamos hacer. No puedo decirte el momento exacto en el que me fui de su presencia. No hubo una ruptura clara. No había una línea clara entre lo eterno y lo temporal. No fue como despertar de un sueño ni sacudirse el sueño. Fue más violento que eso, más estremecedor. Fue como si me hubieran arrancado del corazón mismo de la verdad. Arrancado de un reino donde todo era puro, radiante y correcto, y arrojado de nuevo a un mundo que se sentía dolorosamente fracturado y equivocado. No hubo consuelo en la transición, solo desorientación. Primero vino el ruido. No era música, ni voces gloriosas, solo caos, apagado, desigual, como un sonido submarino. Gritos. Gritos estáticos y de pánico se superponían al pitido constante y antinatural de las máquinas. Un zumbido mecánico resonó cerca de mi oído, de esos que solo se oyen en lugares donde la vida se ve obligada a regresar a los cuerpos rotos. Luego vino la luz. No una luz cálida y dorada como la del lugar donde había estado, sino unas frías y estériles tiras fluorescentes artificiales en lo alto. El blanco abrasador de los focos de emergencia.
El rojo pulsante de los instrumentos médicos. Estaba rodeado de tecnología y urgencia. Nada de eso es amable. Mi pecho era un campo de batalla. Cada respiración era un grito de guerra, agudo, ardiente, violento. Sentí como si mis costillas se hubieran convertido en cuchillas. Y cada inhalación los hacía más profundos. No podía decir si me estaba ahogando o siendo incinerado desde adentro. Mi cuerpo no recordaba cómo vivir. Luchó contra cada respiración, contra cada destello de nervio. Todo a mi alrededor estaba borroso. Ruidos demasiado fuertes. Luces demasiado brillantes. El dolor es demasiado real. El mundo al que había regresado era duro e implacable. Quería regresar. Quería volver a caer en esa presencia, en esa paz. Pero las puertas se habían cerrado. Y yo estaba allí, jadeando, agitándome, abriéndome paso de vuelta al reino que pensé que había dejado atrás para siempre. Entonces, en medio de la tormenta de confusión, una voz se abrió paso. Esta vez no es un rugido celestial, sino humano. Desesperado. Crujió el rugido de las palas de un helicóptero como un rayo en un cielo oscuro. Está despierto. Está respirando. Lo recuperamos. Esa voz se convirtió en mi ancla. Me sacó a través de la neblina, a través del pánico. Forcé mis párpados a abrirse, pero lo único que podía ver eran formas distorsionadas que entraban y salían de las sombras. Sin caras, sin detalles, solo movimiento. Pero esa voz la llevaré conmigo hasta el día en que muera de nuevo. Está grabado en mi ser. Una figura se inclinó. Una enfermera. Sus rasgos estaban borrosos. Sus ojos cansados pero llenos de asombro. Ella susurró, apenas audible por encima del caos. Estuviste ausente durante 14 minutos. Mi cerebro se estancó. 14 minutos. ¿Cómo puede el tiempo significar tan poco y al mismo tiempo tanto? En esos breves minutos había presenciado más de lo que había presenciado en 3 décadas de vida. Había visto el borde de la eternidad. Me encontraba ante el Rey. Había visto cómo el futuro se desenrollaba como pergaminos en el viento. Con juicio, luz y sombra. Y en medio de todo, me dieron algo que no podía rechazar. Un llamado, una comisión que ardía más fuerte que el sol que había dejado atrás. Ya no era solo un soldado. Yo no era simplemente otro marine rescatado del abismo. Me había convertido en mensajero. Y lo que yo tenía que llevar no estaba hecho de balas ni de órdenes. Era más pesado, más sagrado. Llevaba el peso de las almas. Los días que siguieron transcurrieron en una extraña quietud. Mi cuerpo, destrozado y cosido, yacía en un hospital militar seguro, vigilado y remoto. Pero mi mente se negaba a descansar. ¿Corrió? ¿Ardió? Vi visiones que se desarrollaban como repeticiones que no podía apagar. Hilos dorados de oración tejiéndose alrededor del mundo. Fuerzas invisibles que mueven los hilos tras las cortinas políticas. Y una oscuridad creciente preparándose para cubrir la tierra. El juicio no llegaba por casualidad. Ya se estaba reuniendo en las puertas. Y por encima de todo estaba la voz de Jesús susurrando una verdad tan urgente que encendió un fuego en mi pecho. Todavía hay tiempo. Si mi iglesia despertara. No dormí mucho. No por el dolor sino por el peso de lo que sabía. Al principio intenté enterrarlo. Me dije a mí mismo que esperara para recuperarme. Tenía miedo de que me malinterpretaran, se burlaran de mí y me descartaran como a otro soldado con traumatismo cerebral y delirios. Había visto lo que les hacían a hombres como ese. Archívalos, sácales la verdad. Podría perder mi rango, mi carrera, todo. Pero una noche, una larga noche silenciosa, sin nada más que el tic-tac del reloj y el techo blanco sobre mí,
sus palabras volvieron rugiendo como una tormenta repentina. Serás mi trompeta en el silencio. No una sugerencia, una declaración, una profecía que me estremeciera hasta los huesos. Me incorporé, temblando. Pero no de miedo, sino del innegable poder de la verdad. Ya no podía ocultarme. No podía fingir. No se trataba de mí. No se trataba de mi seguridad ni de mi reputación. Se trataba del mundo que juré proteger. Se trataba de cada alma que caminaba a ciegas hacia el abismo. Se trataba de la guerra que estaba por venir y de la esperanza que aún podía surgir si escuchábamos. Así que esa noche tomé una decisión, no una decisión tranquila ni cómoda, una promesa de que, sin importar lo que me costara, burlas, rechazo, aislamiento, hablaría. Me levantaría. Daría la alarma porque la oscuridad se acerca. Sí, pero también la luz. Y si tan solo una persona escucha el llamado, si tan solo un corazón regresa, entonces todo vale la pena. La guerra se acerca, pero también el Salvador. Y yo solo soy la trompeta en el silencio. Comencé esta historia destrozado. Solo un marine atrapado en el punto de mira del caos, mirando a la muerte de frente en algún lugar del Golfo de Omán. La misión se había desmoronado. El silencio a mi alrededor estaba impregnado de fracaso, y cada respiración que respiraba parecía la última. Estaba rodeado de oscuridad, externa e interna. Pero en esa misma oscuridad, apareció algo más, la misericordia. No la que acapara titulares ni gana medallas, sino la que fluye directamente del trono celestial. No debería estar vivo hoy, pero lo estoy. Y estoy aquí para decirles una cosa sin la menor duda, la misericordia de Dios es mayor que su juicio. Su gracia aún está frenando la marea. E incluso ahora, incluso en tiempos como estos, la oración sigue funcionando. La fe auténtica, desgarradora y sin filtros aún mueve montañas. Puede detener guerras. Puede salvar familias. Puede cambiar el rumbo de naciones enteras. Sé que no estoy solo. Quizás me estés escuchando ahora mismo con la misma sensación que yo tuve entonces, como si algo se estremeciera en el cielo, como si el mundo contuviera la respiración esperando algo grande. Quizás no sepas qué es ni qué hacer con ello. Así que, permítanme decirlo con la mayor claridad posible, no esperen a las próximas elecciones. No confíen en las conversaciones de paz ni en las promesas de los poderosos. El cambio no empieza en los edificios gubernamentales. Empieza en los lugares de oración. Empieza cuando las rodillas tocan el suelo y los corazones claman a quien aún lo sostiene todo. Empieza esta noche. Empieza solo. Empieza temblando. Empieza confundido. Pero empieza porque el verdadero campo de batalla no está ahí fuera, en alguna tierra. Está aquí dentro, en tu alma. Ahí es donde se ganan las guerras. Ahí es donde nace el avivamiento. Y ahí es donde empieza a crecer la esperanza. Pienso mucho en mis hijas, las niñas que dejé atrás cuando el deber me llamó. No tenía todas las respuestas entonces, y a decir verdad, todavía no las tengo. Pero ahora saben que su padre regresó no solo para sobrevivir, sino para hablar, para testificar. Y si has llegado hasta aquí en mi historia, quizá también haya una razón. Quizás no fue casualidad. Quizás algo dentro de ti estaba destinado a despertarse. La verdad es que el tiempo apremia. El cielo ya no está en silencio. Hay señales por todas partes. Pero incluso con esta urgencia, no tengo miedo porque sé cómo termina la historia. Y esto es lo que quiero que recuerden, la victoria no es de los más ruidosos, ni de los más ricos, ni de los más fuertes. Es de los que tienen fe. Los que eligen confiar cuando todo les dice que se rindan. Los que oran cuando nada parece cambiar. Los que se mantienen firmes cuando otros se desvían. Esos son los que ganan. Esos son los que Dios busca ahora mismo. Así que,
Si al leer esto oyes un susurro en tu corazón, no soy yo. Es el Espíritu de Dios dándote un empujoncito, diciéndote que hay más en la vida de lo que ves. Que esta batalla es real, pero también lo es la esperanza, y que te llama. Apóyate en ella. Deja que esa esperanza te afiance cuando el viento arrecie. Gracias desde lo más profundo de mi corazón por acompañarme en este camino. Si sigues aquí, significa que algo de esta historia se te quedó grabado. Y quiero saber de ti. Deja un comentario y dime desde dónde me escuchas. Quiero orar por tu ciudad, tu familia, tu nación. Y si aún no lo has hecho, suscríbete y activa la campanita. No es para mí, es para ti. Porque cada día compartimos palabras que podrían ser el salvavidas que alguien necesita. Si este mensaje te llegó, compártelo. Envíaselo a 3 personas que te importan. Podría ser la semilla que los traiga a casa. Y mientras vas hoy, que el Señor vaya delante de ti, te rodee y te llene de santo coraje para orar con valentía, para permanecer firmes y para creer ferozmente. Ya no solo escuchas esta historia. Ahora formas parte de ella.